y la próxima semana hacemos un repaso de este último para que tengan su contenido completo desde ya para el examen. Recuerden que ya el examen comienza a partir del próximo lunes, teniendo 5 días para presentar su evaluación. Entonces, aquí simplemente este tema es casos de éxito del rol del CEO en la estrategia corporativa. Mayormente son ejemplos. En primer lugar, tenemos algunas generalidades sencillas que estarían demostradas a través de ejemplos. Fíjense que nosotros podríamos buscar diferentes tipos de casos de éxito en la aplicación de normas y estándares internacionales, donde deberíamos hacer énfasis en qué norma fue aplicada y cuáles fueron los principales beneficios obtenidos. Allí estarían 4 ejemplos que se pueden conseguir en internet. Yo seleccioné 2 ejemplos, uno de tipo cualitativo y uno de tipo cuantitativo, para mostrárselos brevemente. En primer lugar, tenemos el ejemplo de tipo cualitativo, que se llama macroingenieros. Aquí tenemos una descripción del caso. Ese es un proyecto, ¿dónde está aquí? De aplicación de normas ISO 9001, donde se buscaba como beneficio aumentar el ahorro, ser más útiles, más eficaces, hacer más negocio y ubicarse como una empresa más responsable. Fíjense que aquí no les voy a dar gran explicación porque vamos a verlo por encimita para que lo tengan. La semana que viene hacemos el repaso. Igualmente estos ejemplos no los tomé en cuenta para el examen. Entonces vamos a ver este caso cualitativo brevemente. Fíjense que en primer lugar aquí se expresan los antecedentes, que es cómo funcionaba la empresa, qué es lo que ellos querían hacer. Ellos son una empresa mayormente de construcción, que asesoran en la parte de ingeniería en Chile a las empresas de construcción. Ellos se proponen una serie de objetivos, mayormente relacionados con costos que tiene el no tener el nivel adecuado de calidad. Aquí está la problemática que ellos tenían. Dice que lo fueron ejecutando por etapas. Identificaron primeramente sus debilidades. Luego de allí vieron que estas debilidades le producían mayores costos a la empresa. Las soluciones que decidieron implementar sería en este caso la aplicación de la norma ISO 9001. Dígame. Profe, ISO, ¿cómo se complementa con CMMI, por ejemplo? Digamos que cada una de estas normas abarca ciertos aspectos específicos. Entonces, los aspectos que no cubre una se pueden complementar con la otra. Ellas tienen, ¿cómo podría decirle la frase en cuanto a esto? Y imagínense, por ejemplo, que yo les dé la clase, ¿verdad? Y en la clase les explique cierta parte del contenido. Y luego venga otro profesor que tengan como tutor y les explique algunos puntos faltantes. Es más o menos lo que hacen ese tipo de normas. La ISO tiene muchísimas ventajas, muchísimas características, pero siempre hay puntos que quedan por fuera. Entonces podemos complementarla mediante la aplicación de CMMI para que se trata mayormente de la parte del nivel de madurez. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero la idea es eso, que nosotros buscamos múltiples herramientas que nos ayuden a obtener ese propósito que tenemos del aseguramiento de la calidad de nuestros productos y servicios. Y ahí, sorry, disculpe por un poco insistir en esta parte, pero entiendo que muchas de estas normas van orientadas más a la parte de la gestión, cuando el software se hace con código. Entonces, técnicas, prácticas de programación, de ingeniería de software,
¿hay alguna norma que abarque este tema? Porque el problema, desde mi punto de vista, Ajá. mi humilde opinión es que la gestión es un problema, sí, pero principalmente es el código, ¿no? O sea, la ingeniería de software, la baja calidad de la ingeniería de software en los equipos que desarrollan software, Ujú. las técnicas que se utilizan, tanto de Las mejores prácticas, programación, la no se falta de utiliza buenas prácticas. así es, la falta de buenas prácticas o de uso de patrones, etcétera, que obviamente en las universidades no las dictan, es parte, porque pareciera que el foco en las universidades, y no por la nuestra, sino por cualquier otra. De hecho, estuve revisando ese tema porque justamente veía la calidad del software. Porque en todos, no importa qué proveedor seas, grande, pequeña, mediana, siempre entregan buena parte basura de software, perdón por la expresión. Pero es Ujú. software que cumple con algunas cosas, pero la calidad es tan mala que evolucionarla, mantenerla, es Es difícil. sumamente difícil, ¿no? Entonces, los estándares veo que se preocupan por la gestión, pero al final no terminan gestionando el software per se, el código, que es lo que realmente es el core del software, No, ¿no? lo que pasa es Gestionan que, las ajá, lo que- gestiones, no ajá, sé, es un poco la... la pregunta, sí. Mira, vea, lo que pasa es que recuerda lo siguiente en primer lugar. El desarrollo de software es sumamente subjetivo. Entonces va a depender de cada equipo de desarrollo la implementación de ciertas normas, de ciertos estándares, de ciertos... Y las personas a veces son rebeldes para ello. Así, por ejemplo, muchas veces se lo hayan enseñado, estamos en un grupo. Si dentro del grupo no todos aplican correctamente esas buenas prácticas, va a notarse luego en el resultado. Y esto es problemático desde todo punto de vista, pero tampoco para lo que es el aspecto económico, no puede una empresa creadora de software desechar una aplicación solamente porque no se cumplieron todas las buenas prácticas establecidas. ¿Por qué? Porque simplemente no les resultaría correcto económicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que generalmente se hacen de la vista gorda. Me interesa más solucionar, resolver mi problema, tener mi beneficio económico, que realmente tener un software limpio, un software adecuado a lo que debería ser. Y entonces esto ha hecho que los mismos programadores, diseñadores de sistemas, etcétera, tomen la misma mala costumbre. Es decir, que tiendan a hacer soluciones que sean creadas más rápidas, pero con menos cuidado de los detalles. Porque al final de cuentas ellos consideran que el cliente no va a ver la parte de código de la aplicación, sino que lo que quiere ver es los resultados. Por ejemplo, me recuerdo yo que cuando yo estaba estudiando, a nosotros nos mandaban a hacer aplicaciones. Y resulta ser que, por ejemplo, la aplicación que hacía el profesor tenía 20 líneas de código, por decir un número nada más así por decirlo. La aplicación los modelos que realizaban los estudiantes tenían entre 30 y 50 líneas para hacer lo mismo. Entonces fíjense el desperdicio de código que hay allí por la no reutilización, por mala definición de elementos, etcétera. Y son cosas que después el estudiante el docente a veces no se preocupa de corregirle porque él considera que ya eso es cuestión de que cada uno aprenda, se esfuerce por su cuenta, que a él lo que le interesa es que aprendan el lenguaje, no la lógica en sí. Y eso es una gran debilidad de los profesionales del área de sistemas. Los profesionales del área de sistemas muchas veces se enfocan más en aprender un lenguaje que en aprender la lógica que se necesita para poder enfrentarse a cualquier situación. Bueno, vamos a continuar para que nos dé chance de echar un vistazo aquí rapidito, muchachos. Quiero verlo por encimita para darles una información adicional y ya cerrar por el día de hoy porque nos quedan solamente 15 minutos. Vamos a ver por aquí. Aquí tenemos más acerca de este ejemplo. Tenemos los resultados obtenidos. Vean que al final de cuentas se internalizó la calidad y esto redujo los costos. Aquí tenemos un caso cuantitativo llamado call center. Este caso es una empresa que comenzó a funcionar en el 2005 y presentaba, digamos que servicios tercerizados a sus clientes, es decir, tipo asistencia.
Mira que tú contrataste conmigo y de repente tienes problemas, necesitas un abogado, entonces yo te ubico al abogado y te pongo en contacto con él para que el abogado te atienda. Problemas viales, problemas médicos, etcétera. Ellos eran como un intermediario. Resulta ser que lo que ellos querían hacer en este caso era dar la mayor cantidad de servicios posibles, porque estaban viendo que el promedio entre llamadas recibidas y casos atendidos estaba fallando. Es decir, tenía muchas llamadas recibidas, pero muy pocos casos solucionados. Y esto en base a que se debía cumplir con las reglas del negocio en todo momento. Había inclusive un tiempo establecido para poder atender la llamada. Y querían buscar mejorar lo que es la productividad de la empresa. Entonces ellos detectan una serie de inconvenientes, de problemáticas. Allí tenemos algunas de las principales. Vean que, por ejemplo, ellos en promedio, en cierto mes, tuvieron 18.000 llamadas para solicitar servicios de asistencia, de las cuales el 16% fueron llamadas inconformes por no estar dentro de los parámetros establecidos para su atención. Es decir, que no fueron atendidos porque no cumplían con ciertas características. Estamos hablando de aproximadamente unas 3.000 llamadas descartadas. Ese es el nivel de insatisfacción que esto podría crear en los clientes. Una vez que se aplicó en las normas y estándares, se buscó reducir los costos y el tiempo y aumentar la satisfacción del cliente. ¿A través de qué? De una serie de indicadores para medir la eficiencia del proceso. Ellos definieron cuáles eran las principales variables que iban a medir. Aquí está, si el problema era resuelto en la primera llamada, cuál era el tiempo de respuesta, cuánto tardaban los proveedores, los que están atendiendo a dar la solución, y cuál era el nivel de satisfacción del cliente. En base a ello, establecieron aquí una serie de características. Aquí está la explicación de lo que está anteriormente. Vamos a avanzarlo aquí un poquito. Ellos hicieron guías digitales que ayudaron a la gente con su trabajo, establecieron métricas adecuadas. Mira, aquí tenemos, motivaron al personal, lo capacitaron, le dieron la oportunidad de ascensos a los que hicieran mejor el trabajo, pasaban a supervisores en ciertos casos. Y aquí tenemos todo el conjunto de resultados que ellos tuvieron. Vean que en este caso se logró satisfacer mejor a los clientes. El proceso fue más práctico y ágil en la solución de los problemas. Mejoró el ambiente de trabajo. Finalmente, en cuanto a este tema 1.4, tenemos algunas conclusiones importantes. Esto sí lo tome en cuenta para lo que es su evaluación. Aquí tenemos, por ejemplo, las motivaciones para el uso de normas. Fíjense que lo principal que debemos pensar es que la norma nos ayuda a mejorar, a tener un mejor negocio, a prestar un mejor servicio. Eso es en pocas palabras lo que está allí. En segundo lugar, tenemos aquí que las normas internacionales son una manera de saltar esas barreras técnicas que nos impiden acceder al comercio internacional, es decir, que nos impiden globalizar nuestros productos y servicios. En tercer lugar, tenemos que las normas nos permiten aumentar lo que es nuestra ventaja o conseguir cierta ventaja competitiva. Y recuerden que estamos en un mundo, en un mercado sumamente competitivo, que el que se queda atrás se lo llevan en los cachos, como dirían en mi tierra. Entonces, cuando nosotros implementamos las diversas normas y estándares internacionales, lo que nuestros propósitos fundamentales son entonces ganar valor, es decir, el aspecto económico, optimizar los resultados, tiene que ver con la parte de calidad, y reducir los costos. Vean que el mayor énfasis, si lo vemos así
de manera rápida está en la parte económica. Porque recuerden que una empresa con una mayor calidad va a redundar en un mayor beneficio económico. Y al dueño, al inversionista, etcétera, lo que le interesa es eso realmente. Entonces aquí nos hablan de lo que es la cultura de ética de compliance, es decir, de cumplimiento, que es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. Vean que es una serie de informaciones generales que ustedes simplemente las pueden leer con calma. Lo que pasa es que hay por ahí una información más que está fuera de esto que les quiero dar, pero estoy esperando a terminar con esto para... Entonces, finalmente aquí tenemos que en la práctica, aunque pareciera que las normas y estándares internacionales son solo para grandes empresas, su aplicación es válida también para empresas pequeñas y medianas, ya que éstas se pueden beneficiar también de todos estos beneficios y características que ellas aportan. No están limitadas, repito nuevamente, solamente a grandes empresas, sino a cualquier tamaño que nosotros necesitemos aplicarla. Finalmente, por aquí tenemos la adopción, algunos principios fundamentales relacionados con la adopción de normas y estándares internacionales. En primer lugar, debemos conocer adecuadamente las características de los procesos a implementar, es decir, a los que le vamos a aplicar los estándares internacionales. Si no entendemos el proceso correctamente, no vamos a poder aplicar la norma correctamente. En segundo lugar, debemos profundizar la información general relacionada con dichos procesos. No es nada más conocerlo por encimita del proceso, sino conocerlo, mira, desde lo más profundo que se pueda. Aquí añadimos nuevamente la que hablamos hace rato, buscar las mejores formas para adaptar esa norma a ese proceso. Tenemos finalmente que hay que evaluar periódicamente el cumplimiento de dichos estándares internacionales. Hay que verificar periódicamente que esa certificación siga siendo válida. Muchachos, ya con esto tendríamos lo que es el